Buenos días, tardes o noches a todos los que nos puedan ver. Esta es la tertulia número 6, la cual pues consistirá en la película documental Testigo, dirigida por Jesús Abad Colorado, presentada por Jesús Abad Colorado y dirigida por Kate Horn. Entonces, si quieren, empezamos ya. Bueno, yo les quisiera dar como un poco de contexto sobre este documental. Pues dura 1 hora y 16 y como resumen, es un documental sobre el trabajo emblemático del fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado, como lo decía Pipe, quien dedicó su vida a registrar el dolor de las comunidades, para que pues nadie olvide estos abusos que surgieron durante la guerra. Y se estrenó en abril del 2018. También me gustaría como agregar que, pues, o sea, esta historia la relacionan con la historia de Caín y Abel, en la que se habla de que un hermano mata al otro y pues se ve una relación porque, digamos, en los ciudadanos del país pues están en constante guerra y se entiende que pues está fragmentado, entonces por esta razón creo que existe la guerra dentro de nuestro país. También se puede ver una clara influencia de la religión dentro del documental porque la mayoría de gente como que tiene la esperanza de que pues se acaben este tipo de conflictos internos y se refugian en la religión. Y también me gustaría como hablar sobre una frase que tengo de la película, del documental, que la paz no es silencio de los posibles, la paz es algo más grande y requiere el compromiso de todos. Entonces acá se puede ver como que los pueblos buscan la paz, pero necesitamos como que todos los colombianos nos unamos y tengamos el mismo propósito, porque si no es así, nunca vamos a acabar con este conflicto interno. Y además, pues como que esta violencia no doblega como la resistencia de los pueblos, sino que aumenta la esperanza. Entonces, pues yo creería que deberíamos buscar la unidad para encontrar la paz. Sí, muy interesante tu intervención y también quisiera resaltar un poco sobre el papel de la religión y sobre pues, el compromiso y unión que puede tener el país. Lo podemos contrastar con la vida de Jesús Abad, pues en los 50 ya sabemos que sus abuelos fueron asesinados. Él se tuvo que ir de lo rural a lo urbano en Medellín. Entonces, a lo largo de su vida, pues no podemos notar cómo la religión lo puede como ayudar a precisar la idea del perdón y la idea como de la superación que pudo tener debido a debido a estos sucesos traumáticos. Y además, en cuanto a la unión del país, pues él también problematiza desde su visión, desde su vida eso, ¿no? ¿Qué tanto la gente está dispuesta a perdonar y cómo se podría perdonar entre las víctimas y los victimarios debido a sus problemáticas psicológicas? Entonces, no sé si queríamos continuar. ¿Con quién? Pues ya que hablando sobre el tema de la religión, tristemente, aunque esto fuera tal vez como un escape a la realidad y ese grano de esperanza que todavía tenían muchas personas para pues terminar con todos estos horrores de la guerra, también cabe resaltar que en el año 2002 en Bojayá hubo una masacre de un atentado que hicieron contra una iglesia que precisamente estaba al lado de una escuela, y en esta masacre murieron muchas personas, incluidos los niños, pero mucho más adelante también, a su vez, las personas intentando seguir adelante eh, se aferraban también como a estos aspectos religiosos o tal vez de la cultura, intentando sobrellevar todo lo que había sucedido en este lugar. Exacto, entonces tenemos pues ya que cómo la religión también impacta de igual manera en distintos pasajes geográficos a lo largo de toda Colombia. Sí, ¿verdad? ¿Saben qué también quería agregar en cuanto a lo que decía Cata? Me acuerdo que el fotógrafo decía como que él no quería mostrar las personas como a los niños sin desmembrados y eso, sino que su forma de mostrarle al mundo lo que estaba pasando era mostrar a un, como a un Cristo, creo que era, como deshecho y pues mostrando como de fondo todo lo que había quedado. Sí, entonces yo creo que podemos pues, también introducir el valor que tiene las imágenes, la capacidad de la fotografía como estudio social y como elemento de creación de imaginarios sociales. Sí, Juan Diego. Yo quería relacionar esta historia precisamente con otra, que en este caso vemos que la iglesia en la cual ocurrieron los hechos actualmente se encuentra abandonada, aunque un poco restaurada,
Y hay otra historia un poco similar en la cual al poco tiempo de suceder los atentados, las personas se volvieron a reunir. No recuerdo si es en esta historia o fue otra, pero se vuelven a reunir en el mismo lugar en donde sucedieron los atentados, celebran, danzan, y esa es una forma de resistencia que, como bien lo anunció Laura al principio, nos da esperanza a los pueblos para seguir adelante y superar la guerra. Claro, entonces ahí ya podemos añadir como la emocionalidad un poco también de la cultura colombiana de tener la capacidad de a lo largo del tiempo superar heridas graves, ¿no? Como la muerte de, muy cercano, de un familiar muy cercano, ¿no? Nico. Sí, ya que, uy, perdón, voy a prender la cámara. Ya que estábamos hablando de los hechos de la iglesia, bueno, el Cristo que mencionaba Lau es el Cristo mutilado, que de cierta forma es símbolo de todo lo que pasó en ese lugar. Y ustedes veían que cuando estaban conmemorando a estos muertos, ellos estaban así formados en comunidad y cada uno tenía una vela. Y también se hablaba de que esto no solamente representa una forma de honrar la memoria, sino también de traer esperanza. Otra cosa que me impactó es que siempre en estos conflictos siempre están involucrados los niños, terminan siendo asesinados o los niños pierden a sus amigos, a su familia, como fue el caso también del niño de la morgue del pueblo, si mal no lo recuerdan, él estaba vistiendo los cuerpos y de hecho Jesús Abad pues tomó esas fotos ahí y cuando se volvió a reencontrar con ese niño varios años después, él quedó como en shock, como, venga, ¿usted a qué horas llegó a tomar estas fotografías? Si el acceso estaba muy limitado y era muy difícil entrar allí. De hecho, uno nota en la forma en que estos dos estaban conversando que para esta persona esa experiencia la marcó y de hecho es lamentable, ¿no? Que son los más inocentes, sobre todo niños y bebés incluso, que son los más inocentes, pero han terminado pagando las consecuencias de todos estos conflictos. Sí, exacto. O sea, también podemos hablar del impacto generacional de este conflicto armado, que como, o sea, como dura a través de tantas décadas, pues claro, va imprimiéndose un copia y pega a lo largo de los niños o de niños adultos, entonces la dinámica ya queda dentro del imaginario de los niños, y entonces o sea, también pueden dejar nociones para construir la idea, un imaginario de un país como aplicado al término de la paz, pues mediante la educación, mediante la concientización de que pues también está afectando o ha afectado gravemente a la infancia de los niños en general en Colombia de este conflicto armado. Dale, Cata. Pues aquí ya también entrando en el asunto de los niños, nos damos cuenta de que no todos resultan como lo hemos mencionado en actividades pues, de resiliencia y de resistencia, sino que también se ven afectados, por ejemplo, con el caso de la niña a la que matan a sus papás en San José de Apartado y que años después esta persona resulta vinculada ya con la guerrilla. No todos logran tener un destino en el que la violencia ya no los afecta. Sí, también podemos ver un poco a la normalización de la violencia y que hasta cierto punto, ¿qué tanto una persona tiene capacidad para pedir perdón, para aceptar la existencia del que le hizo tanto daño, ¿no? Poder convivir con él, poder como dialogar, sostener un diálogo, también documentar problematizar eso. Juan Diego. Sí, Felipe, pues bueno, ahora que tú mencionaste acerca del imaginario de los niños, yo quería mencionar que por lo menos en Colombia, desde muy pequeños, ya sea que hayamos vivido en carne, que se haya vivido en carne propia el conflicto armado o no, siempre se nos va a inculcar desde pequeños que Colombia es un país en guerra y que es un país que lleva décadas en guerra. Luego más adelante, cuando crecemos y vemos clases de historia en nuestro país, nos damos cuenta que no hemos estado en guerra únicamente en las últimas décadas, sino también desde nuestro proceso de independencia, en un montón de guerras sin fin y por causas ideológicas que perfectamente pudieran ser solucionadas. Sí, entonces yo también acá puedo resaltar como el papel de la prensa, siendo Jesús Abad un periodista,
como con poder, por un lado, que tiene la prensa para, claro, sostener un diálogo, perdonar, mostrar la cara cruel de la guerra, pero por otro también alimentar, saciar ciertas ideas, ciertas ideologías que puedan ser peligrosas y puede causar un constante conflicto dentro de un Estado, ¿no? Y que pues termina, esta herramienta de la prensa pues termina obviamente afectando a largo plazo el desarrollo de la nación. ¿Sí, Nicolás? Sí, Pipe, pues ya que introduces ese tema, quería dar una opinión más que todo personal cuando estaba viendo el documental, y es que siempre se habla de que Colombia es un país que ha estado rodeado de violencia, que viene plasmada en muchas formas, ¿no? Y digamos, pero cuando uno recurre a la fotografía o a los medios audiovisuales, cuando uno de verdad está viendo esas imágenes como las que veíamos de San José de Apartado, con los cuerpos ahí, con los huesos, con los restos, uno de verdad ahí queda más impactado porque siento yo que es como muy natural hablar de la violencia y todo, pero cuando uno de verdad ve esas imágenes, ve los videos, ve lo que ha sido grabado, lo que ha sido registrado, eso ya le cambia a uno perfectamente la perspectiva y dice, "Ush, en serio, somos esta humanidad, en serio, así es la humanidad en Colombia". Y pues sí, de hecho le decían que porque, si no estoy mal, le decían a Jesús Abad que porque no documentaba cosas como lo que estaba pasando en Medio Oriente. Él decía que ya con esto le bastaba demasiado. Y sí, a veces también, además quería añadir que a veces la fotografía dice más que mil palabras también. Exacto, también, o sea, recalcamos el valor de la fotografía y también la capacidad que tenemos en nuestra cultura, pues para tener empatía hasta cierto punto de todos los acontecimientos que hemos vivido y cierto dolor generalizado, ¿no? Lo podemos entonces extrapolar al paro nacional este año, que yo creo que, o sea, a nivel general lo sentimos bastante, a pesar de nuestras distintas locaciones geográficas. Dale, Cata. Pues sí, también yo siguiendo con ese asunto, pues creo que hay un problema que también es muy grande, y es que nosotros estamos sentados y estamos hablando de nuestro privilegio. Nosotros sentimos que muchas veces esa violencia se ha naturalizado, pero realmente nosotros no, o sea, podemos escuchar todo lo que ha sucedido en las diferentes regiones de Colombia y todo lo que ha, pues, comprendido el conflicto armado, pero realmente no hemos sido nosotros quienes lo hemos vivido en carne propia. Y bueno, ya contando con otro tema aparte, pues también quería resaltar el tema de la novia, la foto de la novia, que fue una foto bastante controversial y que Jesús Abad hizo lo imposible para que esa foto saliera en la portada de una revista, de un periódico en ese momento, para darle a la población como un aliento de esperanza de que esta guerra pronto iba a acabar, a pesar, y pues el contexto de esta novia es que acababan de hacer un atentado en Granada, Antioquia. En ese momento la violencia se estaba recrudeciendo, pero aún así esta pareja tomó la decisión de casarse en medio de la guerra, pues como mostraban dando espalda a lo que había sucedido, que había sido pues la detonación de un carro bomba, que había tenido pues graves consecuencias, pero a su vez esta pareja habla sobre el perdón y hablan de que el perdón sí existe, que es algo muy duro, pero que si se propone, se puede lograr, aunque aquí la única persona, o no, lo único que perdona es Dios. Ellos sí hacen referencia pues a este tema de la religión, y más adelante estas personas logran salir adelante y tener su propia familia, y siguen mostrando cómo ese aportan un pequeño grano de arena a esa esperanza que muchos colombianos esperan. Claro, y o sea, también de lo que tú decías, que sí, a pesar de que estamos en una posición de privilegio, yo creo que también podemos así, de esta manera, resaltar el papel que tiene la cinematografía en lo que, pues, en nuestra percepción de la realidad que tiene Colombia, ¿no? Y con estos elementos simbólicos como esta boda surreal en medio de una masacre, impacta la manera en cómo vemos el conflicto cualquiera. Dale, Juan Diego. Sí, claro, ya para finalizar, yo quería hablar brevemente acerca de otra historia que perfectamente podría resumir casi todos los temas que hemos tocado, y es la de la camándula. Sucede que una señora fue desaparecida por los paramilitares.
a lo cual quedó huérfana su hija al cuidado de su madre, ¿no? Al cuidado de su abuela. Sucede que la abuela en un momento de oración se siente, o sea, escucha a su hija y le indica el lugar donde fue sepultada, ya que ella no sabían, hasta ese entonces había pasado ya el tiempo y no sabían dónde estaba sepultada al momento de que extrajeron el cadáver. Ahí como que nuevamente Jesús Álvarez Colorado tomó la foto de la camándula, tomó la foto de la hija y la nieta, y de alguna u otra forma, con todo ese tema de la naturalización de la violencia, hay una parte particular en la cual la abuela se refiere al constante lamento de su nieta de una forma muy fría, de una forma muy natural, como si por algún momento hubiese olvidado que le han quitado a una hija y que a su nieta le han quitado una madre. También hablando del perdón, ya al finalizar le menciona que si perdonaría. Esta hija dice que no perdonaría, y vemos ahí un contraste en la sociedad colombiana, porque hay quienes perdonarían y hay quienes no, y ven muy oscuro y ven imposible el final del conflicto armado. Claro, o sea, podemos ver como la narrativa de cada personaje, cada historia que Jesús va explicando cierta normalización, pero también cierto trauma. Entonces yo creo que depende de los casos y cómo han sido sobrellevado esta experiencia. Entonces no sé si quieren nadie más quiera participar. Entonces pasamos a la conclusión. Pues tenemos básicamente que es un documental que ha narrado, que ha explicado bastante bien y que ha simbolizado bastante bien la conflicto armado, principalmente de las últimas 3 décadas, desde los 90, los 2000, en donde, donde las fotografías de Jesús Abad tuvieron mayor impacto, y donde este señor, pues a lo largo de la pasada década, pudo volver a redialogar con los personajes de sus fotografías, ¿no? Y ver cómo es la temporalidad acá en Colombia, cuando el conflicto armado está presente, como el papel de los medios de comunicación, de la fotografía, de los símbolos, de la religión, y también pues del diálogo de paz y del futuro que esto conlleva para Colombia, ¿no? También de las luchas políticas y todo lo que conforma los problemas de Colombia. Entonces, muchas gracias.